Con estas palabras finalizaba el doctor Musso su alocución del primer video. Entonces, la neurofisiología ahora, a través de investigaciones como la de Eccles, como la de Kornauer en Alemania, como la de Sperry, el canadiense, está acercándose a todo esto, a la fundamentación de la existencia de un sujeto epistemológico, como algo psíquico distinto de lo físico, una realidad física, psíquica que es distinta a la física, cosa que ya lo dijo Freud, pero ojo que Freud no solo que nunca lo comprobó, sino que Freud, cuando tuvo que pronunciarse explícitamente, y todas las veces en que fue requerido para ello, acerca de si se identificaba o no esa realidad psíquica de la cual él hablaba mucho con la física, bueno, él se pronunció por el paralelismo, no por el interaccionismo, o sea, no por la interacción psicofísica, sino por el paralelismo. Un gran biógrafo de Freud que fue, se llama Jones, bueno, que escribió 3 obras sobre la vida de Freud. Estudió bien el problema de la posición de Freud frente a lo que se llama el problema, un problema de la historia, ya de la psicología, de la filosofía, de las relaciones entre lo psíquico y lo físico. O sea, la posición del paralelismo es una de las posiciones. O sea, hay una realidad psíquica, hay una realidad neurológica, pero no interactúan. Son dos procesos paralelos. O sea, el interaccionismo pareciera, tal como lo formulaban antes, que conducía al dualismo. Y Freud no quería ser dualista. Entonces dice Jones, no hay que confundirse que Freud, como muchos de los psiquiatras, dice, incurren en un hablar muy apresurado y hablan de emociones que causan tal cosa o que causan tal otra cosa, o ideas que causan, o digamos, disociación entre el afecto y la emoción. Entonces, esto dice son formas de hablar, pero cuando Freud era requerido para que exponga explícitamente sus conceptos acerca de si lo mental y lo físico eran dos tipos de realidades diferentes, él se pronunciaba a que en el sentido negativo. O sea, y incluso en las obras de Freud hay un aspecto, unos momentos en que dice unas palabras que casi son inconcebibles en su terminología habitual. O sea, dice, los filósofos se plantean el problema de si esa realidad subyacente a lo psíquico, que es lo neurológico, dice, si es algo distinto a lo psíquico. Y entonces él dice, no, justamente lo psíquico es esa realidad neurológica subyacente. O sea, identificaba lo psíquico como una modalidad de esa interacción neurológica. Y tanto así que en otras partes, yo no me acuerdo en qué punto de sus obras, pero dice, lo psíquico es espacial, aunque no lo sabe, dice. Aunque no lo sabe. Mientras que nosotros sabemos que el problema de la espacialidad diferencia básicamente la realidad psíquica de la física. O sea, no hay realidad física de la cual no puedas vos predicar una posición en el espacio. En cambio, de lo psíquico no se puede predicar posiciones en el espacio. Por ejemplo, tiene sentido decir la neurona que se activa, o el sistema de neuronas que se activan inmediatamente después que yo leí la carta de mi padre que me mandó. Ese sistema de neuronas está ubicada en un determinado lugar del cerebro o en una determinada región del cerebro. Ahora, él puede decir, este sistema, la lectura de esa carta me dio mucha tristeza. O sea, hay dos hechos psíquicos
Un hecho psíquico es el hecho de que él toma conocimiento a nivel intelectivo de la carta, lo que le dice la carta, es un hecho psíquico. O por ejemplo la carta le dice, estoy muy enfermo, entonces él toma un conocimiento de que está enfermo su padre, se lo dice la carta. Hay otro hecho psíquico, él se pone triste, este hecho psíquico es posterior a la lectura y al conocimiento de que el padre está triste. Pero lo que no tendría ningún sentido pensar en el lenguaje fisicalista, decir que la tristeza es efecto de la idea de que el padre está triste, porque las ideas no pueden interactuar con las emociones y producir emociones, no pueden producir cosas las ideas, son nada más que fenómenos reflejos de la interacción neuronal. Ahora vos fíjate, yo puedo decir en el lenguaje descriptivo de lo introspectivo, lo que yo observo por introspección, yo puedo decir, la tristeza fue posterior al conocimiento de que mi padre está triste, está enfermo. O sea, puedo predicar el tiempo, uno antes y uno después, pero no puedo predicar la espacialidad. Yo no puedo decir, la tristeza que ahora siento está a la derecha, ni arriba, ni abajo, ni a la izquierda de mi recuerdo de mi padre. Porque entre tristeza y recuerdo no pueden predicarse posiciones espaciales. Sería un absurdo hasta intentarlo. En cambio sí pueden predicarse posiciones espaciales. Por ejemplo, decir, la activación a nivel cortical, que se corresponde con el hecho de que aparece en mí la idea de mi padre está enfermo, seguramente se requiere una activación cortical para que se produzca en mí la idea de que mi padre está enfermo, ya sea originada por lectura o lo que fuera. Y seguramente que se requiere también una activación subcortical para que se produzca en mí la tristeza. Bueno, yo puedo predicar. La activación cortical se produce primero y la activación subcortical se produce después. Pero además puedo predicar espacialidad. La activación subcortical está en una capa que está a lo mejor tantos milímetros debajo, o inversamente la cortical por encima. O sea, puedo predicar posiciones especiales, o a la derecha o a la izquierda. En cambio, de lo psíquico no puede predicarse eso, la espacialidad. En cambio, Freud en esos párrafos dice, lo psíquico es extenso, correspondiendo a esto con su idea de que en el fondo la realidad psíquica es el desarrollo de los procesos neurológicos. Entonces, toda la terminología de Freud es de una ambigüedad increíble y de además contradictoriedad increíble. Cosa que no ocurre justamente con los investigadores que investigan estos tipos de problemas en forma experimental y rigurosamente científica.